El buen carácter de humanos no se forma en un mes, se crea día a día y no accede a la rapidez. Se requiere un esfuerzo paciente y constante, solo así cosecharás el fruto de un buen carácter. La vida no examinada es líquido sin elixir, por más que ya exista no lo valdrá vivir. No harás nada en este mundo sin coraje por amor, es la cualidad más grande en la mente junto al honor. Yo nunca hice nada por accidente, ninguno de mis inventos provienen de la suerte. Nada es casualidad por un camino sin atajos, ya que todo lo que tengo proviene de mi trabajo. Somos lo que hacemos en nuestra vida diaria, la excelencia no resulta de una causa solitaria. Ya que no son los actos que da un triunfo mágico, la excelencia sale de la suma de tus hábitos. El hombre ideal se olvida de las ansias, tiene los accidentes de la vida con gracia. No mata sus problemas, les apaga en eutanasia, haciendo lo mejor de sus circunstancias. En los momentos más oscuros, de plena solitud, es donde más debemos enfocarnos para ver la luz. No podemos vivir mejor ni con más honor que en la misma búsqueda apuntando a ser mejor. El secreto a ser feliz está plantado en tu terreno, en apreciar la chispa que precede al trueno. No es el conseguir más, si es que ya estoy lleno, es crear capacidad para disfrutar con menos. Que hasta tiempo después, en el nuevo milenio adquiere esta filosofía el propio Marco Aurelio. Él no se conformó pese a ser un emperador, temía estar en la ruina, así que se autoexigió una semana para dormir en el piso sin su ego, dejar todos sus lujos y vivir en desapego, alimentarse con lo mínimo como prueba de fuego, practicando su temor, así perdió su miedo. Lo que dejas atrás no es lo que te queda, ni lo que está grabado en monumentos de piedra. Es el legado que construyes y los que enredarás, lo que queda entretejido en la vida de los demás. Perdonamos al niño que teme a la oscuridad, y qué pasa con el Señor que no ve la realidad. La tragedia verdadera no pasa en la cruz, sino cuando los hombres le tienen miedo a la luz. Para que esa luz nos ilumine sin más, romper por una vez ese complejo de Jonás. Es temer a la grandeza, inteligencia con astucia, porque si eres mediocre resulta que nadie juzga. Tenemos miedo a la muerte separándonos del público, no queremos perdernos, queremos ser únicos. También miedo a la vida de la individualidad, destacarse demasiado lleva a la soledad. Nuestra vida alterna entre el individualizarse con el miedo de la muerte para solo confirmarse, y sobre todo la grandeza, su concepto coherente que nos dice el ser capaz para ser diferentes. Si no es lo correcto no lo hagas ni lo sigas, y si no es verdad simplemente no lo digas. Y cuando te levantes en la mañana a vivir, respira, piensa, llama el privilegio de existir. Si tienes miedo a morir, si te causa desconcierto, primero asegurarse de tener ojos abiertos. Mira qué tan distinto es tu vida, la que detecto a la que estarás llevando cuando quedes muerto. En el fondo no es la cosa lo que nos molesta, sino cómo juzgamos y qué tanto nos cuesta. La felicidad depende de mi propio cuento, y es lo que se refleja en mis propios pensamientos. La mejor venganza que nunca ocurre en vano es ser diferente a quien causó ese daño. Rechaza tu sentido de prejuicio para atrás, y ese prejuicio por sí desaparecerá. No controlo otros sucesos en su naturaleza, pero mi mente es mía y controlo lo que piensa. Si es que esto lo entiendo, voy a encontrar la fuerza. Cuando el sol se eclipsa, más se ve su grandeza. Ser estoico significa mirar en tu interior, es lo que hace y forja a todo gladiador. No trata de eliminar a ninguna emoción, sino que se trata de su domesticación. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre antecedentes filosóficos. Mi grupo está integrado por Melissa Romero y Michelle Caiza. ¿Qué es filosofía? La filosofía es la ciencia que se busca, pero también la que ha de encontrarse. Filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética, basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Filosofía viene de la palabra griego filosofía, acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia, que significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. Con este término también se nombra las teorías y sistemas de pensamiento desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo. La filosofía es también el espíritu y principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización.
hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida. El saber buscado. La palabra filosofía procede del griego y se compone del verbo philein, amar, y el sustantivo sofía, sabiduría. El filósofo y matemático griego Pitágoras, en el siglo VI del año 501 al año 600 a.C., fue el primero en usar el término filósofo para referirse con humildad, pero también con cierta ironía, y asimismo, frente al sabio, aquel que ya sabe todo acerca de todas las cosas, el filósofo sería simplemente el amante o buscador de la sabiduría. El filósofo griego Platón, en el año 347 al año 428 a.C., pensaba que probablemente no hay entre los humanos uno solo que alcance el rango de sabio. La mayor parte de la gente se incluye en una segunda categoría, la de los necios, aquellos que ignoran casi todo, pero viven satisfechos en su ignorancia, quizá porque ni siquiera son conscientes de ello. Filosofamos para vivir. En el fondo, el filósofo secunda un impulso que brota del corazón de todo ser humano. Como decía el pensador griego Aristóteles en el año 322 al año 384 a.C., en su Metafísica, todos los hombres desean por naturaleza saber. También es verdad que muchos por comodidad o por cobardía dejan que esa inquietud se vaya apagando hasta casi desvanecerse. Al vivir así, están renunciando a una dimensión fundamental de sí mismos, pues en cierto modo estamos hechos para buscar. Buscamos el conocimiento para poder vivir. El ser humano necesita pensar y encontrar algunas certidumbres acerca de sí mismo y de la realidad por una peculiaridad que caracteriza su vida. Es un ser constitutivamente inseguro. La vida del hombre está rodeada de inseguridades. Es evidente que nadie puede responder con certeza a otra sencilla pregunta. ¿Qué va a ser de mí? Son tantas las circunstancias azarosas que inciden en nuestra vida, que estamos lejos de tener bien atado nuestro futuro. Es más, nuestra vida puede terminar en cualquier instante. Pero el hombre no está solo, sino rodeado de sus semejantes. El comportamiento de estos nunca es previsible al 100%. Existe la posibilidad de que se desbaraten nuestros proyectos, desestabilizándonos, a veces profundamente. El otro escapa a nuestro control porque es libre, y cuando las libertades de todos interfieren, se combinan unas con otras. Las inseguridades se multiplican. Ahora bien, el mayor factor de inseguridad es la propia libertad. Ser libre quiere decir estar siempre forzado a elegir sin estar, al mismo tiempo forzado a acertar. Antecedentes filosóficos. ¿Cuándo nace la filosofía? El ser humano vive y piensa, pero tal vez no es consciente de su existencia, no es consciente de su pensamiento. Tampoco nos hemos preguntado, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es pensar? Simplemente pensamos. Con la naturaleza, con el mundo en que vivimos ocurre lo mismo. Vivimos en el mundo, pero tal vez no nos hemos preguntado, ¿qué es el mundo? ¿Por qué está ahí? Somos hombres, seres humanos, pedimos que se nos trate como seres humanos, pero nos hemos preguntado, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? Mientras que el hombre vive en la inconsciencia, no hay filosofía. La filosofía nace cuando superamos la rutina, la costumbre, el pensamiento comienza a preguntar por la naturaleza y por el ser de las cosas. En muchas oportunidades oímos a la gente que habla sobre la libertad, sobre el amor, sobre la amistad, y nos damos cuenta de que los conceptos que tienen no son suficientemente amplios, profundos, ni tienen la suficiente fuerza para dar razones claras y serias, e incluso podemos observar que se contradicen. La costumbre hace que nos dejemos llevar por unas maneras de pensar que hemos formado oyendo a otros, y que son imprecisas, oscuras, indefinidas, y las repetimos y nos atrincheramos en ellas sin advertir sus deficiencias. Tal vez una revisión sincera nos llevaría a cambiar nuestros conceptos y aún a retirar nuestros juicios.
Cuando surge el hombre la inconformidad y disgusto por la condición mental y de pronto la necesidad de poner claridad allí donde hay confusión y superficialidad, poner orden allí donde hay desorden, y entonces comienza a investigar para mejorar y aumentar sus conocimientos y suplir sus deficiencias. Entonces ahí es cuando comienza a ser filósofo. Delimitación de los ámbitos del saber. La búsqueda de conocimiento se despliega en tres direcciones o ámbitos principales. Conocimiento de la realidad natural, que nos permite doblegar y obtener de ello lo necesario para vivir, alcanzando una relativa seguridad material. Dotación de un sentido a la propia vida, pues no es suficiente vivir, ni siquiera vivir bien, en un sentido material, sino que deseamos saber quiénes somos y para qué vivimos. Solo así nuestra libertad puede dar rumbo a nuestra existencia. Valoración de las acciones humanas, concretas con vistas a tomar buenas decisiones y encaminar nuestra vida a la dirección adecuada. El origen del saber filosófico. El asombro. El asombro es la sorpresa que sentimos ante algo extraordinario o inesperado. Lo asombroso se agazapa entre las cosas cotidianas, ya que precisamente por tenerlas todos los días delante de nosotros se han vuelto invisibles, pero es posible mirarlas de nuevo como si las contempláramos por primera vez. Eso es lo que hace el filósofo, deja que se despliegue ante sí el espectáculo de la realidad. El futuro inmediato es que su mirada se vuelve penetrante, y lo que hasta entonces, por efecto de la costumbre, parecía evidente y carente de secretos, se llena de misterio, entonces brotan las preguntas. El asombro implica tomar conciencia de que hay algo que se nos escapa en aquello que creíamos conocer. Solo se asombra el que no sabe, pero al mismo tiempo sabe que no sabe. El reconocimiento de la propia ignorancia despierta de las preguntas y la búsqueda. La duda. La búsqueda iniciada con el asombro puede conducirnos a respuestas que, sin embargo, se vuelven insuficientes con el tiempo. Esto no significa que no podamos estar seguros de nada, como defiende el escepticismo, pero nos obliga a revisar las respuestas que tenemos para determinar si hacen justicia a la realidad o no. Dudar quiere decir, pues, someter a crítica lo que sabemos o creemos saber con vistas a avanzar en el conocimiento y a profundizar en lo que ya conocido, siempre que no dudemos por dudar y que no cuestionemos lo incuestionable. La duda presta un gran servicio al saber. La conmoción existencial. La costumbre y una vida absorbida por metas inmediatas y pragmáticas puede sumirnos en una especie de anestesia en la que no cabe el asombro ni, por tanto, los interrogantes. A veces, sin embargo, ciertos acontecimientos nos sacuden y despiertan. Hablamos entonces de conmoción existencial. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido o cuando una enfermedad nos enfrenta a nuestra propia fragilidad. Primeros filósofos. Los primeros filósofos trataron de entender el origen del mundo en el que vivían. Se interesaron por la infinidad de la cosmología, la perfección de la geometría y por la composición de la naturaleza. Para aproximarse a la reflexión sobre el origen del universo, plantearon el concepto arché, que hacía referencia a este elemento desconocido que era la base de todas las cosas y componía, en última instancia, todo el universo. El arché era la sustancia primigenia, el elemento esencial del que estaba compuesto el mundo físico. Los filósofos griegos propusieron distintas respuestas ante la pregunta de qué era el arché. Además de la búsqueda infructuosa, también abordaron otros temas como la naturaleza, la política y la antropología. Vamos a hablar sobre los primeros filósofos. Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primer filósofo nacido en la polis de Mileto, en la costa de la actual Turquía. Tales viajó por Egipto y aprendió geometría. Entre sus aportes matemáticos más importantes está el famoso teorema de Tales. En cuanto a su obra filosófica, pese a no conservarse ningún texto suyo, se sabe que Tales consideró el agua como el elemento primigenio
del mundo y del universo. Para Tales el arché era el agua, porque era algo a partir de lo que se podía formar todo lo demás. Era esencial para la vida, capaz de provocar movimiento y transformación. Sócrates. Considerado el fundador de la filosofía occidental, Sócrates no dejó ningún escrito ni tampoco fundó ninguna escuela. Este famoso personaje nacido en Atenas se dedicó más bien a plantear preguntas. A menudo se le imagina como un viejito que iba por las calles molestando a la gente con preguntas y diálogos. Muchos de los atenienses acabaron hartos de él, pero otros, como el joven Platón, se interesaron por este curioso método de abordar el conocimiento. El método socrático se basa en el continuo cuestionamiento y en la profundización personal sobre las creencias de cada individuo. Platón fue discípulo de Sócrates y que reflexionó sobre la organización política y social del Estado, de la ciudad-estado, sobre la naturaleza del cosmos y sobre el mundo real. Sobre el último punto, es más que interesante recordar la famosa teoría de las ideas que planteó el ateniense, en la que propone la existencia de dos mundos, el mundo real y el mundo de las ideas. Para Platón, el mundo físico que nos rodea, el mundo real en el que vivimos, es una simple e imperfecta imitación del mundo de las ideas, lugar donde habitan las formas correctas y perfectas. Platón considera que es la razón y no los sentidos lo que nos acerca a conocer la verdad. Aristóteles nació al norte de Grecia actual. Ya a los 17 años le enviaron a la Academia de Platón, donde pasó 20 años como alumno y profesor. Luego de ser maestro en la corte macedonia, teniendo como pupilo a un joven Alejandro, que más tarde sería Magno, en el año 335 a.C., abrió en Atenas una nueva escuela, el Liceo, que rivalizó con la Academia. El pensamiento de Aristóteles difiere mucho de la filosofía de Platón, principalmente porque mientras su maestro pensaba que la auténtica verdad se encontraba en el mundo de las ideas, Aristóteles creía que las respuestas estaban en el mundo real. Aristóteles sí confiaba en los sentidos para llegar a conocer la naturaleza de las cosas. Las corrientes filosóficas. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Para ello, cada una de las corrientes filosóficas que existen responden a una época, a un hecho histórico, o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Las 11 corrientes filosóficas más importantes las vamos a mencionar. Tenemos al idealismo. El idealismo es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual. De esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y a la sensibilidad. El idealismo sostiene que la realidad es subjetiva, es decir, se fundamenta en la forma o idea. El idealismo se contrapone al realismo. Se considera a Platón como el padre del idealismo. Realismo. El realismo es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad
se percibe a través de las experiencias para poder ser atendida en sí misma. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino fueron sus principales exponentes. Esta corriente filosófica se opone al idealismo. Escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que define que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Por tanto, expone que no se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que ni la razón ni los sentidos son fiables. Es decir, el individuo no debe apegarse a ninguna opinión en especial, porque éstas son cambiantes en el tiempo. El fundador del escepticismo fue Pirrón de Elis. Dogmatismo. El dogmatismo es una corriente que da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. En esta corriente, el conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Su principal exponente fue Tales de Mileto. Racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que resalta la razón como la fuente del conocimiento, en tanto se opone al empirismo, es decir, los individuos poseen en conocimiento ideas anteriores e independientes a la experiencia. Platón fue el principal exponente del racionalismo. Empirismo. El empirismo es la corriente filosófica que se contrapone al racionalismo. Se basa en que el conocimiento y la formación de ideas se fundamentan, justifican y sostienen de la experiencia sensible. Es decir, la experiencia es la base de todo el conocimiento. El empirismo aparece en la Edad Moderna. Criticismo. Es una teoría que propone estudiar las formas del conocimiento anteriores que han hecho posible el conocimiento nuevo, es decir, busca una respuesta a la forma por la cual se llega a un conocimiento final. Positivismo. El positivismo es una corriente filosófica propuesta por el pensador Auguste Comte y John Stuart Mill a principios del siglo XIX. El del positivismo se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y las leyes de la investigación. Pragmatismo. El pragmatismo es un movimiento filosófico que se originó y desarrolló entre Estados Unidos e Inglaterra. Su principal exponente fue William James. Consiste en reducir lo verdadero a lo útil, es decir, la verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con fines prácticos para el individuo. La verdad debe ser útil, por tanto, todo el conocimiento es práctico si cumple una función. Marxismo. Este es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que poseen un fondo ideológico, político y económico que deriva de las propuestas y doctrinas formuladas por Karl Marx. Por tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en la base de ideas como el conocimiento sobre el comunismo y el socialismo. Existencialismo. Este se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX.
Esta corriente lo que busca es el significado metafísico del ser humano. La filosofía frente a otras formas de saber. Los considerados como primeros filósofos de la historia eran también hombres de ciencia. Tales de Mileto, por ejemplo, era un reputado astrónomo y matemático que además se dedicaba a reflexionar sobre lo permanente en la naturaleza. Jamás habría pensado que ciencia y filosofía eran dos ámbitos distintos. Será a partir de esta revolución científica cuando las ciencias empíricas empiezan a considerarse disciplinas plenamente independientes de la filosofía. Muchas gracias.